Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a aprender diferentes formas de crear pads para nuestras canciones. Muy bien, tengo aquí el sonido predeterminado, ya lo conocen, es un diente de sierra. Muy bien, y lo que vamos a tratar de hacer siempre con los pads es algo que ya expliqué en el curso de diseño de sonido, que está por aquí arriba a la derecha. Recuerden que si lo ven van a poderle sacar mejor provecho a este curso. Muy bien, los pads siempre van a tener un ataque más o menos lento, una caída y un sostén bastante alto. Por ejemplo, ahí se sostiene y también cuando suelto la nota tardan en desaparecer. Por lo tanto, también esto se hace con acordes. Hay que tener una polifonía más o menos alta. Y recuerden que la polifonía afecta, ¿no? Si tengo 3 notas y luego primo otras 3, en realidad es como si se estuvieran sumando por el release, ¿no? Que tenemos algo largo. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a ponerle 8 para que podamos hacer acordes consecutivos hasta de 4 notas. Y vamos a subir aquí las voces al máximo. Voy a ponerle 8. Este voy a ponerlo en diente de sierra. Este lo voy a dejar también ahí. Un poquito de detune. Vamos a apagar los retrigger. Voy a poner aquí el fine, también algo movido. Más o menos ahí. Vamos a hacer un acorde. Ok, suena interesante. Ahora vamos a darle más movimiento con el filtro. Voy a poner un filtro paso bajo. Este lo voy a hacer suave. Vamos a ponerle un toquecito de resonancia. No tanta. Y ahora vamos a modificarlo con un envolvente. Voy a poner aquí el cutoff A. Vamos a darle algo de ataque. También una caída larga. El sostén más abajo, que esté más abajo de lo que hicimos aquí arriba. Y algo más o menos como esto. Ok, tiene demasiado. Vamos a ponerle aquí un ataque más lento. Muy bien, ahí me gusta. Vamos a poner aquí el Warm Drive y también vamos a darle algo de movimiento, por ejemplo con el phaser. Pero tienen que ser movimientos muy suaves para que no distraiga demasiado, porque la función de los pads a final de cuentas es rellenar. Así que voy a ponerle poquita ganancia y poquito rate. Ahí está, necesitamos algo de ambiente, vamos a poner un delay, algo de reverberación, un cuarto grande. Ok, como que se había quedado demasiado resonante por culpa de la reverberación, por eso aquí le estoy bajando más. Y aquí con el cutoff también tenemos algo de control. Ok, con eso creo que nos funciona. Y para darle todavía más movimiento, lo que podemos hacer es también mover el mismo filtro del cutoff con el LFO. Vamos a seleccionar aquí el cutoff A. Vamos a ponerle un poquito. Voy a exagerarlo para que primero lo noten. Ok, ahí está. Estoy bajando ahí el rate. Vamos a ponerlo libre. Y ahora sí voy a bajar el gain. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a hacer un acorde algo cerrado. Y con eso ya tenemos bastante para rellenar.
lo vamos a inicializar, control J, y esta vez vamos a utilizar una onda senoidal. Las ondas senoidales a veces son un poco menospreciadas, ¿no? Por la misma simpleza que tienen. Pero si afinamos, ¿no? Aquí vamos a apilar varias. Voy a poner también una polifonía más alta. Vamos a poner algo de detune. Apagamos el retrigger. Y voy a hacer un acorde. Ok, se pueden conseguir también cosas interesantes. Para conseguir más armónicos y que esto no suene tan apagado, vamos a poner aquí un filtro. Por ejemplo, vamos a ponerle el low pass. Pero voy a subir el drive. Si se dan cuenta, conforme lo voy subiendo, aparecen más armónicos. Vamos a hacer otra vez el acorde. Ok, pero ¿qué estamos notando? Como que se empiezan a salir un poco de control todas esas resonancias. Pueden ver aquí los picos, ¿no? De repente suben y bajan bastante. Pero bueno, antes de eso vamos a poner aquí también unas cuantas voces. Aquí está, vamos a darle también más detune. Algo más o menos por ahí. Voy a bajar el volumen para controlar esas resonancias. Y también voy a activar el compresor. Ok, ya pueden ver que los picos están más controlados. Vamos a darle un poco de ambiente con delay y reverberación. De hecho, podríamos aquí darle todavía más wet. Incluso el máximo. Y queda como un pad bastante cálido. Ok, ni siquiera es necesario como que darle todavía más movimiento. Si ustedes quieren darle como que un poquito de ruido, podrían meter algo así como el Beat Crush. ¿No? Con un poquito de amount, solamente para que aparezca ese como ruido blanco. No, es algo bastante sutil y que únicamente va a servir como para dar ese ruido de fondo. Que a algunos les puede gustar, a otros no. Muy bien, y vamos a jugar con otras formas de onda que no hemos visto. Por ejemplo, Tresaw. Y vamos a ver esta que es triangular. Ahí está, suena bastante simple. Vamos a poner unas cuantas voces, por ejemplo 6. Vamos a subir aquí también la polifonía. Vamos a jugar también con el ataque, decay, sustain, release. Vamos a ponerle aquí también un poquito de desafinación. Ok, interesante. Y vamos a jugar ahora con un filtro paso banda. Y queremos que este filtro tenga también movimiento, ya lo hemos hecho antes. Con la envolvente vamos a poner aquí que la envolvente controle el cutoff de A. Vamos a hacerlo todavía, yo creo, un poco más interesante. Aquí oprimo una nota y es Do y sus armónicos. Ahora vamos a tomar este y lo voy a mover 7 notas más arriba. De esa manera va a estar haciendo quintas. Y mis acordes van a sonar todavía mucho más llenos.
Ok, ahora sí vamos a darle movimiento. Vamos a poner aquí un poco de ataque, un decay bastante largo. El sustain lo voy a dejar abajo y el release ahí también. Ok. Vamos a poner un poquito de phaser y de chorus para darle movimiento extra. De nueva cuenta, el phaser no queremos que sea tan agresivo. Vamos a ponerlo bastante suave. Ok, y para difuminar esto voy a ponerle bastante delay y bastante reverberación también, mucho wet. Voy a activar aquí algo de la distorsión. Ahora para terminar de rematar voy a poner el F1. Le vamos a dar un toquecito también de movimiento, por ejemplo, a la fase. Vamos a poner la fase de A. Si recuerdan, esto me daba un efecto como de vibrato cuando estábamos haciendo el lead. Ahí está, y también podemos aplicarlo para que esté moviendo el cutoff de A. Ok, con esto creo que queda un pad bastante interesante. Los pads a final de cuentas son atmósferas, no tienen que ser forzosamente algo plenamente, digamos que melódico. Entonces voy a utilizar un poquito de ruido blanco. Vamos a bajarle el volumen porque esto va a sonar medio feo. Ok, ahí está. Voy a ponerlo dos voces para darle estéreo. Vamos a ponerle... Bueno, Detune no tiene caso. Voy a poner aquí la envolvente. Vamos a hacerlo de esta manera. Otra vez lento. Sostén abajo. Ok, si esto ustedes lo filtran, ¿no? Como algo más o menos así. Esto podría servirles como efecto de sonido, ¿no? Algo así como que brisa del mar, por ejemplo. Pero esa no es la idea en este momento. Vamos a poner un filtro paso banda. Voy a ponerle una resonancia bastante alta. Ok, y ahora lo vamos a anclar a un LFO, pero el LFO va a ser este que dice Sample and Hold. Voy a ponerle entonces que lo ancle al cutoff. Le vamos a poner todo. Ok, ahí está. Le he puesto una velocidad más o menos rápida. Y aquí le podemos dar como que qué tanto queremos que esté variando. No en las frecuencias de arriba y abajo. O si queremos que sea un rango más corto. Y con esto lo podemos desplazar arriba y abajo. Vamos a ponerle free. Y voy a ponerle toda la reverberación, dejando el wet ahí al máximo. Ok, y pues bueno, esto no es un pad tal cual melódico, pero sirve como atmósfera.
Ahí está. Y si le quieren hacer que suene algo más melódico, entonces ya tendrían que meter un oscilador que sí me genere como que un tono. Vamos a ponerle unas cuantas voces, detune, apagamos esto. Y pues bueno, ya sería sumarlo. De hecho, ahí podremos escuchar únicamente eso. Vamos a hacer un acorde a ver si se distingue. No es muy suave. Ahí está. Y vamos a regresarle la reverberación. Y bueno, esto sería idealmente tocarlo únicamente con una nota. Ok, y si queremos que suene como que más tenebroso, podemos ponerle un legato bastante largo para hacer algunos movimientos entre diferentes octavas. Por ejemplo, empezamos acá. En el próximo video vamos a ver cómo hacer plugs. Los plugs son un tipo de sintetizador bastante utilizado en todos los géneros musicales, por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo visitando mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, recomendación de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.